Gloria al Rey. Éxodo capítulo 18, versículo 1 dice, oyó, que esté allí en la palabra, oyó Jetro, sacerdote de Madián. ¿Cómo llamaba el suegro de Moisés? Jetro, suegro de Moisés. Todas las cosas que Elohim había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Yo noto en este primer versículo que Moisés se dio a la tarea y tuvo el privilegio de explicarle a su suegro lo que Yahweh había hecho. Y dice la palabra que Jetro oyó de boca de Moisés todas las cosas que Elohim había hecho con ellos, con Moisés y con su pueblo, con Israel. Y cómo había sido la forma, la manera y todo lo que él había usado, el Eterno había usado para sacarlos de Egipto. Y tal vez esa fue la manera como Jetro pudo saber que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob era el único y verdadero Dios. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Esto no es casualidad. Todas ellas, esa fue la manera como encontraron a sus esposos. En el pozo, abrevando las ovejas, trabajando. Y allí el Eterno les enviaba quien había de estar con ellas. Versículo 16 de Éxodo capítulo 2. Leamos Éxodo capítulo 2, devuélvase un poco para que leamos esta porción y afirmemos lo que acabamos de decir. El versículo 16 dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, o sea, Jetro, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. ¿Cuál era la apariencia que tenía Moisés en ese momento? Que era egipcio, porque él llevaba todo ese tiempo ahí. Yo me imagino toda la indumentaria y toda la apariencia de Moisés, que era de un egipcio, pero él era hebreo, él es hebreo. Ellas le dijeron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Entendemos por esta palabra que ella siempre tenía dificultades, porque el padre pregunta, ¿y qué pasó que vinieron tan pronto? Porque siempre era difícil para ellas abrevar las ovejas habiendo otros pastores en el lugar. Entonces dijo, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. O sea que siempre a las pastoras nos han molestado. Siempre a las pastoras nos han fregado la vida, nos han perseguido, no nos dejan alimentar a las ovejas con libertad, siempre nos quieren estorbar. Pero algo muy hermoso que el Señor siempre envía y Él nos defienda. Y Yeshua es
el que pelea por nosotros. El ángel de Yahweh es el que acampa alrededor de nosotros. Esa fue una anotación que hizo Olga Lucía. Y dijo a sus hijas, ¿dónde están? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Yo creo que ya no viene nada. Pastor, yo quería preguntarle que dice que es sacerdote de Madián. ¿Quién era Madián? Los madianitas. Que eran descendientes de Abraham, la segunda esposa de... Sí, señor. Y él era sacerdote de ellos. Pero no adoraban a Yahweh. Pero ahora vemos que por el testimonio de Moisés, Jetro conoce al Elohim de nuestros padres. Ellos eran y fueron llamados sacerdotes y reyes. En Génesis 14:18 también encontramos a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y él sacó pan y vino. De acuerdo al texto, había hecho un proceso de conversión al Eterno, quien Jetro, después de relatar Moisés a su suegro todas las maravillas que el Eterno había hecho con Israel. Jetro dijo, versículo 9 del capítulo 18, Éxodo 18:9, y se alegró Jetro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, miren las palabras, bendito sea Yahweh, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en los que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos, y sacrificó ¿para quién? Para Elohim. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Elohim. Ahí tiene la respuesta ahorita. Gloria a Dios. O sea, ¿qué es importante? ¿Qué ven ustedes que es tan importante que nosotros demos testimonio de las maravillas que el Eterno hace en nuestras vidas y hace en medio del pueblo? Si Moisés hubiera quedado callado por el testimonio, Jetro no hubiera reconocido que el Dios, que Yahweh era el Dios todopoderoso, y no hubiera ofrecido holocaustos y sacrificios a nuestro Elohim. Dice, y vino Aarón y todos los ancianos, los líderes de Israel, para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Ah? Los hijos de Moisés. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, a la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. De acuerdo a los acontecimientos de sus vidas en el momento en que sus hijos nacían, así era el nombre que ellos les colocaban. Distribuyendo tareas. Mire cómo el Eterno usó a Jetro.
nota que Moisés, desde la mañana hasta la noche, está atendiendo al pueblo y le aconseja. Versículo 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú por el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. O sea, la Torá, los mandamientos. Esas eran las ordenanzas. Porque aunque no se había dado la Torá, pero recordemos que la Torá es eterna, que Caín y Abel la conocían, que conocían el sistema de sacrificios. Y después observamos en Noé, quien fue hallado justo, esto es obediente al Todopoderoso. Leamos Génesis 26:5. Génesis 26:5. Es bueno que recordemos, que repasemos, que retrocedamos un poquito para recordar. Aquí el Eterno está reconociendo lo que Abraham hizo y cómo le obedeció. Dice el versículo 5 de Génesis 26: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó ¿qué? Mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ya existían. Aún aquí, a la salida de Egipto, cuando fueron redimidos en Mara, el Eterno les dio estatutos y mandamientos. Lo leímos hace un par de semanas en Éxodo 15:25. Leámoslo nuevamente. Éxodo 15:25. Dice que la ley de Moisés, o sea que está mal dicho, la ley de Moisés está mal dicho. Sí, por lo que dice la dio Moisés, entonces ya dice que esa ley es de Moisés y es para Moisés. Éxodo 15:25. Y Moisés clamó a Yahweh, y Yahweh le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando ellos tuvieron sed y fueron a tomar agua y encontraron que el agua era amarga, y ellos se quejaron por la sed que tenían. Y yo me imagino cuando probaron el agua, ¿qué dijeron? ¿Qué hicieron? Pero dice que Moisés clamó a Yahweh, y Yahweh les mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Éxodo 18. Cuando nosotros vemos, amados, que la Torá es eterna, que estaba desde Caín, Abel, Noé, Abraham, y que es para siempre, tenemos que entender que jamás hubiera sido posible que Yeshua viniera a abolirla o a cumplirla por nosotros, para que nosotros nos desentendamos de la Torá, de los mandamientos del Eterno, de sus normas, de sus correcciones. Veamos el versículo 13, Éxodo 18:13, elección de jueces. Y pongamos mucha atención en esta porción.
Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tiene asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Miremos el consejo de Jetro. 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Elohim estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Elohim. El Targum dice así, o sea, la versión aramea: ahora acepta esto de mí, yo te aconsejaré, y la membra, la palabra del Señor te ayudará. Tú representas el pueblo cuando ellos pidan enseñanzas de delante del Señor, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer, y lo que han de hacer. Usted hábleles, usted dígale qué es lo que tienen que hacer, y tranquilo. Pero en el versículo 21 de Éxodo 18 encontramos que hay unas condiciones para la elección. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones que temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Mire cómo el Eterno estaba usando a este hombre para ayudar a Moisés, para aconsejar a Moisés, para decirle a Moisés lo que debía hacer. Él le dijo: yo te aconsejo y tú verás si lo haces. Analicemos entonces estas condiciones. Escoge. La palabra escoge es chazá en hebreo, y la raíz de la palabra es chasé. Implica que la escogencia es a través de una visión profética, un chisayón. Es que el proceso de selección se hace a través del Espíritu de Santidad que reposa sobre Moisés. Le dice varones de virtud. La palabra chayil, hombres capaces, es lo que traduce esa palabra. Hombres capaces. Traduce fuerza, eficiencia, riqueza. Hombres ricos en sabiduría, capaces de no mostrar favoritismos, que no se dejen halagar. Hombres de valor. Lo siguiente que le dice: temerosos de Elohim, el Yareh, reverentes, hombres de buena reputación. Lo siguiente que le dice: hombres de verdad, con firmeza, fieles, seguros, confiables, que hablen con juicio, que inspiren confianza para que la gente les escuche. Esa es la traducción de esa palabra. Hombres de verdad, hombres con firmeza,
hombres que no se dejen mover, ni por las circunstancias, ni por el pueblo, hombres que sean fieles al Eterno y a su palabra, a sus mandamientos, hombres seguros de sí mismos y seguros de que lo que están impartiendo es vida de Dios, hombres confiables en quienes se pueda confiar por el testimonio que ellos dan, hombres que hablen con juicio, que inspiren confianza. ¿Para qué? Para que la gente los escuche. Cuando uno oye a alguien, esa persona inspira confianza, la gente los quiere oír. Pero cuando no, olvídese. Dice que aborrezcan la avaricia, que odien la ganancia adquirida con violencia. Mire todas las cosas que este hombre, en esas 3 palabras que le dice a Moisés, en esas 3 condiciones que requiere, todo lo que le está diciendo y le está enseñando a Moisés. Ellos están hablando en hebreo, ellos están entendiendo perfectamente el significado de cada una de esas palabras, y nosotros las tenemos hoy delante de nosotros. Por la gracia del Eterno, nosotros ahora podemos tomar el significado de cada una de esas palabras y traerlas a nuestro corazón y exponerlas al pueblo. Que aborrezcan la avaricia, que odien la ganancia adquirida con violencia, la ganancia injusta, hombres que no reciban el dinero por el juicio. Todas estas características de los jueces o líderes del pueblo, de acuerdo al Eterno, nos tienen que hacer reflexionar muy seriamente en lo que está ocurriendo actualmente. Nos tienen que hacer reflexionar a nosotros. ¿Somos esas personas? ¿Tenemos estas cualidades y características que el Eterno requiere? ¿Estamos dispuestos a trabajar por ellas para poder dar un testimonio verdadero de que el Eterno nos ha escogido? Y recordando esto, Moisés nos aporta lo siguiente, el Deuteronomio 1:9. Aquí viene Moisés y recuerda al pueblo lo que pasó allí en Éxodo 18. En aquel tiempo, yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Yahweh vuestro Elohim, ya estamos en Deuteronomio 1:9. Yahweh vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Yahweh Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que han dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad. Juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Versículo 17, no hagáis distinción de personas en el juicio. ¿No fue lo mismo que le aconsejó Jetro? Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuera difícil la traeréis a mí,
y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que había de hacer. Este versículo a mí me llamó la atención. El versículo 17 dice: no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno. En el momento de ¿qué? De hacer juicio, en el momento de exhortar, en el momento de enseñar, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Cuando nosotros aconsejamos y exhortamos conforme a la palabra del Eterno, no debemos tener temor, porque el juicio es de Dios, porque la palabra tarde o temprano se va a manifestar en la vida de esa persona y va a saber, era Dios quien me hablaba, era Dios el que me exhortaba, el que quería enseñar. Dice: y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en cualquier tiempo en aquel tiempo todo lo que habías de hacer. Si aplicamos este estándar o medida no solo a nuestro pueblo de Israel, sino a nosotros, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo recibimos una exhortación, un consejo, una orden? ¿Cuál es nuestra reacción, nuestra actitud? Si nosotros pensáramos en eso y supiéramos que el Eterno tiene cuidado de nosotros, que el Dios de los cielos nos está formando, que nos está guiando, tendríamos un mejor nivel de vida y seguridad. Pero cuando la medida desciende y se acepta cualquier comportamiento, ¿cómo somos responsables de las consecuencias de entregar la justicia y la enseñanza que el Eterno nos quiere dar y quiere hacer en nuestras vidas? Reflexionemos y tratemos de guardar silencio ante cualquier exhortación, ante cualquier consejo, ante cualquier cosa. Guardemos silencio delante del Padre para que las excusas no derriben, los argumentos no derriben la palabra del Eterno, lo que el Eterno quiere hacer en nosotros. Amén. Jetro entonces dice a Moisés, y esta es la última porción del capítulo y ya estamos terminando. Ellos, versículo 22 de Éxodo 18, ellos, o sea los jueces, juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. O sea que Jetro estaba hablando de parte de Dios. Moisés entendió que Jetro estaba siendo usado por él. Oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Versículo 25. Escogió Moisés varones ¿de qué? De virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo
El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Cumplió lo cometido, a qué lo envió el Señor, a oír el testimonio del Eterno, a reconocer que el Dios de Moisés y de ese pueblo era el Dios verdadero y a ser usado por el Señor para ayudar a Moisés. Amén. Así que, amados, el Eterno está en control de todas las cosas. Lo que pasa es que nosotros no le reconocemos y creemos que es el hombre, creemos que es la persona y por eso no avanzamos. Que esta reflexión de esta mañana nos sirva para que nosotros sepamos que el Eterno tiene consejo para nuestras vidas, tiene dirección para nosotros y que Él usa al que quiera usar. Y recordemos siempre las condiciones cuando el Eterno te escoge. Usted y yo debemos aportar esas condiciones, esas demandas del Eterno. Amén. ¿Quiere que se las vuelva a leer? Volvamos a saber. Volvamos a saber. Temerosos de Elohim, reverentes, hombres de buena reputación, hombres de verdad, o sea, con firmeza, fieles, seguros, confiables, que hablen con juicio, que inspiren confianza para que la gente los escuche. Personas que aborrezcan la avaricia, que odien la ganancia adquirida con violencia, la ganancia injusta sea despreciada por ellos. Hombres que no reciban el dinero por el juicio. Esas son las características que el Eterno quiere poner en nosotros, formar en nuestras vidas, para que le sirvamos. Amén. Gloria al Señor. Esta es la reflexión de este día. Ahora vamos a tener los tiempos de oración. Son